307, en China, el emperador Jin Huidi es envenenado por su hijo Jin Huaidi. 871, Alfredo el Grande dirige al ejército sajón occidental, del reino de Wessex, para repeler una invasión de los vikingos de Danela. 1198, el cardenal Lotario de Segni es elegido papa y adopta el nombre de Inocencio III. 1297, en la costa mediterránea de Francia, François Grimaldi, disfrazado de monje, lidera a sus hombres para capturar la fortaleza que protege la Roca de Mónaco, y establece a su familia como jefes de Mónaco. 1455, en Roma, Italia, el Papa Nicolás V escribe la Bula Romanus Pontifex, otorgada al monarca portugués Alfonso V. 1499, Luis XII de Francia se casa con Anne de Britania. 1537, en Perú se crea la diócesis de Cuzco, la primera de América del Sur. 1558, los ingleses rinden la plaza de Guins, cercana a Calais, a los mercenarios alemanes del ejército francés de Francisco de Guisa. 1735, en el Royal Opera House, Covent Garden, se estrena Ariodante, de George Frederick Handel. 1766, en las Islas Malvinas, una flotilla británica se apodera del puerto de Egmont, en poder de España. 1815, últimos intentos británicos para dominar a los insurrectos de sus colonias de América del Norte, a los que no lograron retener. 1820, en la posta de Arequito, Argentina, oficiales porteños del ejército unitario se sublevan para no ser obligados a participar en la guerra civil contra los federales argentinos, motín de Arequito. 1824, en España, Fernando VII sanciona una real cédula creando la Policía General del Reino, precursora de la Policía Nacional de España. 1856, en California, Estados Unidos, el Dr. John Beach descubre el bórax. 1870, en Málaga, España, se lee el primer número del periódico satírico Las Escobas, dirigido por el republicano Teobaldo Nieva. 1877, en Wolf Mountain, Montana, Crazy Horse y sus guerreros libran la última batalla contra la caballería estadounidense. 1885, Tratado de Paz y Amistad entre España y la República de Ecuador. 1889, el Dr. Germán Ollerit patenta una máquina de calcular con tabuladores. 1898, en Chile se funda la comuna de Puente Alto. 1909, en París, Francia, la Asamblea Nacional rechaza la propuesta de abolición de la pena de muerte. 1912, en Bloemfontein, Sudáfrica, se funda el Congreso Nacional Africano. 1913, se realizó Conferencia de Londres la cual dibujó las fronteras de Albania, dejando afuera a casi la mitad de su población y de sus territorios, que pasaron a integrar Kosovo, en la actual Yugoslavia, y la parte norte de Grecia. 1914, el Middlesex Hospital de Londres comienza a utilizar el radio para tratar el cáncer. 1916, en el Imperio Otomano en el marco de la Primera Guerra Mundial las fuerzas aliadas abandonan la península de Galípoli. 1918, se publican los 14 puntos de Wilson, germen de la Sociedad de Naciones. 1920, en los Estados Unidos termina la huelga de 1919. 1924, un Real Decreto suspende en España la inmunidad parlamentaria. 1926, Ayyub bin Saud, proclamado rey del ex reino independiente de Hejaz, actualmente incorporado a Arabia Saudí. 1929, en Nicaragua, termina la invasión estadounidense y las fuerzas de ocupación son repatriadas. 1937, en Estados Unidos entra en vigor la tercera ley de neutralidad. 1938, en el marco de la Guerra Civil Española, el coronel Domingo Rey de Harcourt, al frente de las fuerzas franquistas sitiadas en Teruel, se rinde a las tropas republicanas. 1941, en España se estrena la película Raza, de José Luis Sáenz de Heredia. 1949, en Chile, el presidente Gabriel González Videla promulga la ley número 9292, que concede el voto político a la mujer. 1956, en Ecuador los indios Huaorani matan a 5 misioneros evangélicos, Operación Auca, horas después de entrar por primera vez en contacto con ellos. 1958, Charles de Gaulle es electo presidente de Francia. 1959, en Cuba, Fidel Castro entra en La Habana con sus tropas, consolidando el triunfo de la Revolución cubana. 1962, en El Salvador, la Asamblea Legislativa Constituyente sanciona la nueva Constitución. 1966, en la República Dominicana, las Fuerzas Armadas declaran una huelga general. 1968, el municipio cordobés de Belmez, España, gana el concurso, 1 millón para el mejor. 1973, en México, Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México se fusionan, creando el Grupo Televisa. 1974, en Ginebra, la OPEP decide estabilizar los precios del petróleo, a condición de que los países industrializados contengan la inflación y los beneficios de las grandes empresas.
1976, en Buenos Aires se publica el testamento político del expresidente argentino Juan Domingo Perón. 1979, en Buenos Aires, la conducción montonera da a conocer un comunicado acerca del diferendo con Chile, ofrecen a la dictadura argentina las fuerzas del ejército montonero para colaborar en la defensa de la soberanía nacional. 1981, en Montevideo, Uruguay, finaliza la Copa de Oro de Campeones Mundiales, conocida como Mundialito. 1982, en el Principado de Andorra por primera vez en la historia es elegido un presidente de gobierno, Óscar Rivas Rey. 1985, en Colombia, el presidente Belisario Betancur y el movimiento guerrillero M-19 firman un acuerdo de alto el fuego que termina, en principio, con los combates en el sudoeste del país. 1986, Lloyd Blankenship escribe el breve ensayo de Conscience of a Hacker, Manifiesto Hacker. 1993, enfrentamientos armados entre somalíes y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. 1994, Rusia lanza la nave Soyuz con destino a la Estación Espacial Mir. 1996, en los Estados Unidos, UNICEF exige a China explicaciones urgentes por la muerte de miles de niños en orfanatos. 1997, en Madrid, ETA asesina al teniente coronel Jesús Cuesta tras anunciar Herri Batasuna, un futuro de sufrimiento. 2005, al sur de la isla de Guam, el submarino nuclear USS San Francisco choca con una montaña submarina. Muere un tripulante, pero el submarino vuelve a la superficie y es reparado. 2009, en Cinchona, zona cercana al volcán Poás, en Costa Rica, se registra un terremoto con una magnitud de 6,2 en la escala de Richter, a solo 4,5 kilómetros de profundidad, dejando un saldo de 42 muertos. 2011, en Tucson, Arizona, un francotirador llamado Gerard Lee Launar, 22, perpetra la masacre de Tucson, mata a 6 personas incluido el juez John M. C. Cartirol, 1947 a 2011, y una niña y hiere a 13 incluido su blanco, la congresista demócrata Gabrielle Giffords, 1970. 2016, el narcotraficante Chapo Guzmán es recapturado en la ciudad mexicana de Los Maachas, Sinaloa después de su fuga de la cárcel en verano de 2015. 2020, en España, Pedro Sánchez toma posesión ante el rey Felipe VI como presidente del gobierno. 2021, en España se desata la borrasca Filomena dejando numerosas ciudades incomunicadas. 2022, en Chipre, se confirma la variante Delta Cron que combina las variantes de COVID-19 Delta y Omicron.